Nuevo Gran Premio de Fórmula Uno y nueva victoria de Max Verstappen. Supera a Sebastian Vettel y ya acumula 10 carreras consecutivas ganando este 2023. Una carrera, el Gran Premio de Monza, donde la emoción no la puso Fernando Alonso, sino que fue el propio equipo Ferrari. El Mundial de Fórmula Uno llegaba a todo un clásico como es el circuito de Monza, un trazado que está desde 1950 prácticamente todos los años, excepto uno, ha estado presente en el calendario de la Fórmula Uno y una vez más no defraudó. Un circuito que es el templo de la velocidad, donde por cierto no es tan fácil adelantar como puede parecer en un principio y que se vio en el día de ayer. Es un trazado que si quieres adelantar te lo tienes que ganar bastante bien en pista. La carrera fue bastante buena para mí, junto con Holanda, de las mejores que hemos tenido esta temporada, porque tuvo emoción al inicio, tuvo emoción al final y tuvo mucha tensión, muchos adelantamientos también a lo largo de la carrera. Ganó el de siempre, eso sí, pero esta vez lo tuvo que volver a pelear mucho más. La victoria de Verstappen lo sitúa más líder todavía del Mundial, aunque en esta ocasión Checo Pérez fue segundo en la carrera. Repasamos la clasificación del Mundial de Pilotos, donde Verstappen, como decimos, sigue siendo líder con 364 puntos. Checo tiene 219 puntos después del segundo puesto en el Gran Premio de Monza. Alonso, por su parte, sigue tercero, aunque vivió un fin de semana bastante complicado, 170 puntos para el español. Hamilton se acerca, 164, Carlos Sainz 117, por delante de su compañero de equipo, que tiene 111 puntos. En cuanto al Mundial de Constructores, Red Bull 583 puntos, Mercedes segundo 273 puntos y ojo a esto, Ferrari es tercera con 228 puntos, pasa a Aston Martin que tiene 217 puntos, McLaren en quinta posición 115 puntos y Alpine con 73 en un gran premio malo para sus dos pilotos. El Gran Premio de Monza nos deja claves importantes como, por ejemplo, si ya no lo sabían de antes, nadie puede con el equipo Red Bull. Y resalto en este caso que nadie puede con los de Christian Horner porque en un circuito donde han tenido que sudar y mucho para ganar, hacen el doblete sin ninguna dificultad. Verstappen ganó con mucha ventaja y Checo Pérez pasó con facilidad tanto a Russell y a los dos Ferrari para ser segundo en la carrera y recuperar esa posición de clasificación donde quedó por detrás de George Russell. Esto nos hace pensar que nadie va a batir a Red Bull en lo que queda de temporada. Hay circuitos propicios para otros equipos, como puede ser Singapur y Aston Martin. Vamos dando pistas sobre el equipo de Alonso, pero si no le han ganado en Holanda, si no le han ganado tampoco en Monza, me temo que es misión imposible destronar a este equipo austriaco en este año 2023. No hizo la pole Verstappen el sábado y eso era noticia. Le costó pasar el domingo a Carlos Sainz porque tenía mucha velocidad punta el Ferrari, pero en la vuelta 15 dio cuenta del piloto español y a partir de ahí se marchó Verstappen en solitario. Tenía mucha ventaja con el segundo final de carrera y entró solo con 7 segundos de diferencia. Él dijo a Rosberg en la entrevista post carrera que tenía algún tipo de problema, aunque no dijo exactamente cuál era. En todo caso, tenía mucha más ventaja y acabó con 7 segundos de diferencia con Checo Pérez. Hay que decir en favor del piloto mexicano que salvó los muebles el domingo después de un fin de semana que parecía que se iba complicando un poco. Tuvo un accidente en los libres del viernes y tuvo un fallo mecánico su coche en los libres 3 del sábado. Salió clasificación con poco rodaje por la mañana, se quedó quinto detrás de George Russell por delante de Albon, pero lo más importante, los puntos son el domingo y Checo Pérez remontó hasta la segunda posición, como decimos antes, adelantando en pista tanto a Russell como a los dos pilotos de Ferrari. Le costó un poco más la pasada a Carlos Sainz, pero tiene un buen coche, sigue teniendo un cohete en sus manos al igual que Verstappen y no pudo hacer nada el piloto español para mantener detrás al mexicano. La carrera también nos dejó una especie, no sé si decirlo, como guerra civil en el equipo Ferrari. Un equipo que hizo la pole el sábado
en el Gran Premio de casa para el delirio de todos los tifosi, pero sabían que el domingo iba a ser muy difícil batir al equipo Red Bull. Carlos Sainz quedó tercero en posición de podio, primero para él, pero ese podio casi lo pierde con esa batalla con Leclerc, un Charles Leclerc al que le dijeron que no tomara riesgos y no se pensó dos veces en intentar pasar a Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que ha hecho un fin de semana de 10. Cuando lo hace mal lo decimos y cuando lo hace bien también hay que resaltarlo. Lleva dos carreras muy buenas, sobre todo esta última en el circuito de Monza. Fue de los primeros el viernes, el sábado hizo la pole por delante de Leclerc y de Verstappen, palabras mayores y en condiciones normales, hay que decirlo, no había lluvia ni había ningún contratiempo para sus rivales, y el domingo la pole la defendió durante 15 vueltas. En ese primer tramo de carrera, Carlos Sainz tenía detrás a Verstappen y solo cometió un error, que fue esa pasada de frenada donde después Verstappen aprovechó para dar cuenta del piloto madrileño. Aún así, le iba a pasar tarde o temprano y por eso no destacó del todo ese error, sino el cómputo global de la carrera del piloto español. Defendió bien la pole, aguantó bien a Verstappen, aunque esos neumáticos se los cargó un poco ahí en el primer stint y le pudo pasar factura después. Paró antes que su compañero de equipo, la parada fue un segundo más lenta que la de Leclerc y estuvo muy cerca de salir por detrás de su compañero de equipo, algo que seguramente prefería que ocurriese dentro del equipo Ferrari. Después también defendió ante Checo Pérez, se quejaba Checo Pérez, pero Sainz decía que él se movía antes de la frenada y después mantenía una línea recta. La verdad que para mí la defensa de Carlos Sainz fueron al límite, pero dentro del reglamento. Y prueba de ello es que Dirección de Carrera no le mostró ninguna bandera blanca y negra, ni tan solo anotó un mal movimiento de Carlos Sainz. Sin embargo, el éxtasis de Carlos con ese podio en el platillo volante de Monza se pudo ver afectado por esa particular batalla en pista con Leclerc. El piloto monegasco no pudo atacar a Verstappen en la salida y tampoco lo hizo en las vueltas posteriores. Con Checo no lo pudo mantener detrás, le pasó con facilidad el piloto mexicano, pero cuando llegó a la estela de Carlos Sainz sí que vimos a un Leclerc mucho más agresivo. Desde el muro le decían que no tomara riesgos, pero se tiró para pasar a Carlos Sainz, bloqueó y en esa bloqueada de frenos que estamos viendo en esta imagen, los dos pudieron terminar la carrera antes de tiempo, algo que hubiese sido un desastre absoluto para el equipo Ferrari. Ferrari tenía un podio en Monza y estuvo cerca de tirarlo a la basura. No tenía mucho sentido esta lucha de equipo porque en el mejor de los casos iban a ser tercero y cuarto. Lo que pasa que en esta ocasión el tercero era Carlos Sainz y el cuarto era Leclerc. Lo que aquí podemos defender es que esto ocurra siempre, que cuando Leclerc esté por delante de su compañero también dejen atacar al piloto español. Si el caso hubiese sido diferente, si estuviera Leclerc por delante de Carlos luchando la tercera posición en el Gran Premio de Monza, no sé qué pensáis vosotros, pero yo me temo que no hubiesen dejado atacar al piloto español y Leclerc en el día de ayer sí lo hizo. Así que este juego de Ferrari la verdad que no se entiende mucho, pero lo que sí tengo claro es que el claro vencedor en el día de ayer fue Carlos Sainz. Un Carlos Sainz, por cierto, que después de la carrera sufrió el robo de un reloj y recuperó lo que era suyo en esa noticia que conocíamos en la noche de este domingo cuando él mismo persiguió a los ladrones. Así que día completo para Carlos Sainz, que en todo caso está ganando mucha confianza y ojo con él porque puede hacer un final de año bastante bueno. Alonso fue noveno en el día de ayer y era prácticamente lo máximo que podía sacar. Monza no era el trazado más ideal para Aston Martin, que tiene marcado en el calendario el Gran Premio de Singapur. Lo decía Alonso antes de este circuito, que quizás las mejoras de Holanda se verían más en Singapur y también en Japón. Monza es un circuito de velocidad, Aston Martin
no destaca por su velocidad punta, más bien el paso por curva lenta, y sabíamos de antemano que iban a pasarlo muy mal en el circuito de Monza. Sin embargo, lo peor de este Gran Premio es que mes tras mes, carrera tras carrera, Aston Martin corre con un solo piloto. Stroll quedó último en la clasificación y 16º en carrera. Es verdad que ese coche no estaba para hacer el podio el domingo, tampoco estaba para ser último en clasificación. Mala temporada de Lance Stroll, al que se le ve un poco alicaído, sin mucha moral, y parece que la presión le está pudiendo un poco. Parece que va a seguir y debería seguir la temporada que viene en el equipo Aston Martin, así lo van deslizando desde el equipo, pero creo personalmente que no va a tener mucho más recorrido en este equipo el piloto canadiense. Quizás el año 2024 es el último de Stroll a bordo del Aston Martin. Una escudería que ha perdido el tercer puesto en el Mundial de Equipos. Ferrari le pasa, pero todo viene a consecuencia de que Alonso está muy solo y es el que lleva los puntos para la escudería de Silverstone. Caen al cuarto lugar en el Mundial de Constructores, menos dinero, pero también más horas de túnel de viento y con un final de temporada donde le queda algún que otro circuito que puede ser favorable, pero Aston Martin no se puede permitir correr solo con Fernando Alonso, que en este caso no pudo hacer mucho más que ese 10º en clasificación y el 9º en carrera. Parecía que en clasificación podía tener algo más, pero cuando montó el neumático blando en Q3 con ese nuevo formato experimental, que no le gustó nada, por cierto, a Fernando, no tuvo tanto ritmo como sí parecía tener con el neumático duro a una sola vuelta. Se quedó sin rebufo Fernando Alonso porque Stroll cayó en la Q1 y eso también fue un impedimento a la hora de ganar algún caballo extra en la red. Otra escudería que parecía que no lo pasaría del todo bien en Monza iba a ser Mercedes. Sin embargo, clasificó cuarto Russell el sábado, Hamilton fue octavo, no tenía mucha confianza para la carrera y en cambio hizo un gran stint con el neumático medio. Lewis Hamilton fue a contracorriente de la mayoría de los pilotos que estaban por esa zona del top 10, puso el neumático duro al principio y montó después el medio. Cuando puso este juego de medio se quejaba por la radio de que quizás no iba a llegar al final de carrera. Adelantó a Fernando Alonso y, para sorpresa de todos, el stint del piloto británico fue espectacular, tanto que le sirvió para remontar hasta su posición final. Pero en esa remontada tuvo un pequeño encontronazo con Oscar Piastri. Hamilton tocó al piloto de McLaren, tuvo que parar en boxes y cambió el alerón delantero porque estaba dañado. Dirección de carrera le puso 5 segundos de sanción a Lewis Hamilton, pero tenía margen de sobra con el piloto de detrás y su sexta posición final no se vio para nada afectada. Esto nos hace pensar que las sanciones de 5 segundos son un poco ridículas en esta Fórmula 1 porque Hamilton acabó con las opciones de puntos de Piastri y no tuvo ninguna penalización en cuanto a posición. Quizás lo más justo hubiese sido un drive-thru o una posición de sanción para la próxima carrera. No sé qué pensáis, pero esta sanción de 5 segundos puede parecer un poco injusta cuando queda sin ningún efecto en la posición final. Algo que también pasaba en ese famoso accidente de Silverstone en 2021, donde sancionaron con 10 segundos a Hamilton. En este caso no es comparar los casos, sino la sanción, que tampoco tuvo ningún tipo de efecto. La carrera en sí fue buena, como hemos dicho antes, porque hubo emoción al principio y al final y muchos adelantamientos en el núcleo de la prueba. Destacó Liam Lawson, que quedó 11º con el Alfa Tauri. Salió 12º en clasificación por detrás de su Noda, que no pudo correr porque se quedó tirado en la vuelta de formación, y el piloto neozelandés se está reivindicando y demuestra que merece ser piloto oficial en la Fórmula 1. Buena actuación de Liam Lawson, es el mejor piloto de Alfa Tauri por delante de
de Brice y de Ricciardo, no comparando con Tsunoda porque el japonés tiene puntos, pero Lawson ya supera a sus dos compañeros de equipo que estaban antes y que no habían conseguido un resultado tan bueno con el equipo Alfa Tauri. Ricciardo tuvo 2 carreras, también ha tenido 2 el piloto neozelandés, que hizo además un muy buen adelantamiento en la curva 1 y hay que tener mucho ojo con él porque puede ser uno de los candidatos a mover esa silly season que está bastante parada en este mercado de pilotos. Pues hasta aquí el análisis del Gran Premio de Monza. Déjame en comentarios qué te pareció la carrera y qué opinas de esa batalla civil que hay dentro del equipo Ferrari. Dentro de 2 semanas, Gran Premio de Singapur, una carrera donde le debería ir mejor a Aston Martin.